traicionado por su esposa, obligado a abdicar y, según la leyenda, ejecutado por empalamiento como castigo a su sodomía, Edward II dejó un legado tan controvertido como fascinante. Una historia donde el amor, la política y la intolerancia colisionaron de forma devastadora. Su reinado estuvo marcado por el caos político, las traiciones y un romance que desafió las normas sociales de su época. En esta historia, los amores prohibidos y las alianzas traicioneras trazaron el destino de un monarca cuya vida estuvo destinada a escandalizar tanto en su tiempo como siglos después. Sin más preámbulos, comencemos. Piers Gaveston era un joven apuesto, carismático y con una inteligencia afilada. Hijo de un caballero gascón, su origen era modesto comparado con la nobleza inglesa. Sin embargo, algo en él atrajo la atención del príncipe Edward cuando ambos eran jóvenes. Edward, el heredero al trono, parecía aburrido de los rígidos protocolos de la corte y encontraba en Gaveston una chispa de rebeldía que lo fascinaba. Los cronistas describen a Gaveston como un hombre encantador, pero también arrogante, un rasgo que más tarde le costaría muy caro. Edward I, el formidable padre de Edward II, no tardó en notar la conexión entre su hijo y Gaveston. Aunque los estándares medievales permitían expresiones de afecto entre hombres que hoy podrían considerarse románticas, la intensidad de esta relación desbordaba esos límites. Edward I consideró a Gaveston una mala influencia y lo desterró en 1306. Sin embargo, esta separación solo fortaleció el vínculo entre Edward y su favorito. Cuando Edward I murió en 1307, su hijo, convertido en rey, no perdió tiempo en traer de regreso a Gaveston y colmarlo de títulos, riquezas y privilegios. Gaveston fue nombrado conde de Cornualles, un título que tradicionalmente estaba reservado para miembros de la familia real. Esto no solo indignó a los nobles ingleses, sino que también alimentó los rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación. Las demostraciones públicas de afecto entre Edward y Gaveston eran poco comunes para la época y reforzaban la percepción de que compartían algo más que una amistad. Pero lo que realmente encendió las tensiones fue la actitud de Gaveston. No solo despreciaba abiertamente a los varones, sino que parecía deleitarse en humillarlos. Su influencia sobre el rey era innegable, y los nobles comenzaron a percibirlo como una amenaza a la estabilidad del reino. Para Edward, Gaveston era mucho más que un consejero. Algunas crónicas incluso sugieren que el rey encontraba en él un refugio emocional y físico, algo que su matrimonio con Isabela de Francia jamás le proporcionó. La llegada de Isabela a Inglaterra en 1308 como esposa de Edward tenía un propósito claro: sellar una alianza estratégica con Francia. Isabela, hija del poderoso rey Felipe IV, era apenas una adolescente cuando se casó, pero pronto se dio cuenta de que no era la prioridad de su esposo. Durante su coronación, Gaveston no solo acaparó la atención, sino que también se presentó con atuendos más lujosos que los de la propia reina. Para Isabela, este desplante fue el primero de muchos. A lo largo de los años, la relación entre Isabela y Edward se deterioró. La presencia de Gaveston no solo marginaba a la reina, sino que también la colocaba en una posición humillante ante la corte francesa. Aunque Isabela era joven, demostró ser astuta. Observaba y aprendía, acumulando resentimiento que más tarde usaría contra su esposo. Para los varones ingleses, Gaveston era una amenaza que debía ser eliminada. No solo monopolizaba el poder, sino que también rompía el equilibrio político del reino. En 1308, apenas un año después de su regreso, los nobles exigieron su exilio. Aunque Edward aceptó inicialmente, pronto trajo de vuelta a su favorito, desafiando abiertamente a los varones. Este juego de destierros y regresos continuó durante años, hasta que los nobles decidieron actuar con mano dura. En 1312, Gaveston fue capturado por las fuerzas lideradas por Thomas de Lancaster y el conde de Warwick. Edward suplicó por la vida de su favorito, ofreciendo riquezas y concesiones políticas a cambio de su libertad. Pero los varones ya no confiaban en el rey. Gaveston fue ejecutado de forma brutal, su cuerpo decapitado enviado como una advertencia. La muerte de Gaveston devastó a Edward. Algunos cronistas describen cómo el rey lloró desconsoladamente por días,
organizando un funeral digno de un miembro de la realeza. Estas muestras de duelo público alimentaron aún más las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Era este el lamento de un amigo o el desgarrador adiós de un amante? La pérdida de Gaveston marcó el inicio del declive de Edward II. Sin su favorito, el rey pareció perder el rumbo. Isabela, aprovechando la debilidad de su esposo, comenzó a planear su propia venganza. En 1325, durante un viaje a Francia, Isabela se alió con Roger Mortimer, un noble inglés exiliado. Juntos lideraron una revuelta que culminó en la captura de Edward en 1327. Edward fue obligado a abdicar en favor de su hijo, Edward III. Fue encarcelado en condiciones humillantes y, según algunos relatos, asesinado de forma especialmente cruel, con un atizador al rojo vivo insertado en su recto, un castigo simbólico que reflejaba las acusaciones de homosexualidad que lo habían perseguido durante su reinado. La relación entre Edward II y Piers Gaveston sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Algunos argumentan que Gaveston fue simplemente un ambicioso manipulador que explotó la debilidad emocional de Edward. Otros creen que su vínculo era genuino, un amor prohibido en una época que no lo comprendía. Lo cierto es que su historia trasciende los límites de la política y la realeza. Es un recordatorio de cómo el poder, la pasión y la intolerancia pueden colisionar de formas devastadoras. En un mundo donde las reglas estaban escritas por y para una élite conservadora, Edward y Gaveston desafiaron las normas, pagando un precio altísimo por ello. ¿Fue Piers Gaveston el amor de la vida de Edward II o solo una sombra que lo llevó a la destrucción? ¿Es esta una historia de amor trágico o un caso más de abuso de poder? Contanos tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte para más historias que revelan los secretos más oscuros de la historia.